SER Podcast. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Buenos días, a vivir, soy Castuza. Oye, ¿qué es esta bobada de Bruselas para que acaparemos suministros por si hay guerra? Por lo menos en España, la petición tiene que ser la contraria, que no acaparemos, porque es que fue publicarse la noticia el pasado martes y Melda bajó la compra y subió a los 5 minutos diciendo que se habían vuelto a agotar en todos los supermercados los rollos de papel higiénico, como pasó en el confinamiento. Afortunadamente Jimena y yo todavía, conservamos 200 rollos de cuando la pandemia, pero es que a Bosco, mi hijo, se le ocurrió comentarlo el otro día ante María Pilar, la duquesa de los gandules, que vivía en el primero, y esta buena señora lleva desde las 6, mira, ahí la tenemos otra vez, dando la turra para que le demos papel. María Pilar, ya te he dicho que si quieres rollos, me haces un bizum por 50 euros y ahora te los baja Jimena, pero por tu cara bonita no te los voy a dar. Qué pesadilla de señora, ya estoy con vosotros, perdonad. Los españoles somos acaparadores por naturaleza. ¿Por qué? Porque pasamos una posguerra muy larga. Vivimos aún en el miedo de que las cosas se agoten. Yo tengo una amiga, Pino me parece que la conoce, que vive, por ejemplo, con el miedo perpetuo a quedarse con hambre. Y eso la lleva a comer por si acaso, no porque tenga hambre, y a protagonizar papelones como los que comentasteis el sábado pasado, muy bien comentado en la tertulia de corresponsales. Yo lo pido, pero hay gente que le da vergüenza y eso a mí me ¿Tú parece crees que todavía hay gente que le da vergüenza? Yo creo que no. Yo cuando estoy comiendo con gente, hay gente que le parece estupendo y gente que le parece un poco, no sé, medio raro. Un poco rata. El doggy pack, ¿por rata, punta pino? No, por miedo a la escasez. Preferimos el bochorno de suplicarle al camarero que nos meta en un cartón 4 espaguetis fríos que no nos los vamos a comer y quedar como carpanta a la dignidad de decir al camarero, mire, esto ni a los cerdos. Mejor un entierro que la cajita del perro, ¿eh? Besos a todos. Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait in the water, the fire? I'll go wherever you go, in the valley, in the canyons. I'll go wherever you go. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pere Estupiñá es químico, bioquímico y conduce en La 2 El cazador de cerebros. También es actor teatral, es escritor, conferenciante, cuentista, lo que haga falta. ¿Cómo estáis? Buenos días. Bien. Hola, buenos días. ¿Habéis acaparado papel higiénico vosotros ante un posible apocalipsis? ¿Qué va? Botiquín. Yo acaparo sistemáticamente porque soy un gran consumidor de papel higiénico. Por razones que no queremos saber. No por esa razón, sino por todas las demás. Lo uso como pañuelo, como Kleenex, lo uso para todo. Y soy muy acaparategui de papel higiénico. Tampoco he notado que haya ningún desabastecimiento. No, yo tampoco lo he notado, la verdad, ¿no? Gallina, ¿tampoco habéis alquilado una gallina? No sé si escuchasteis ayer lo que conté, ¿no? Contamos que hay... Por los huevos, la crisis de los huevos, sí, ¿no? y en Estados Unidos se ha puesto de moda tener tu propio coop, lo llaman ellos, ¿no? Un pequeño gallinero en el jardín con tu gallina y tienes tus huevos abastecidos ahora, ¿no? Pero claro, en esta época te sale más barato tener una gallina que un huevo. Entonces siempre hay buenos empresarios, emprendedores, y en España han empezado a alquilar gallineros. Y claro, hay una diferencia, es que en la mayor parte de las casas españolas no hay jardín. ¿Quién quiere un gallinero
Un gallinero, si alquila un gallinero, es capaz que se va a vivir uno ahí por el precio que están los pisos. Eso te iba a decir. Yo tengo amigos con gallinero. En Idealista, casa con gallinero. Casa con gallinero. Gallinero. ¿Tienes amigos con gallinero? Tengo amigos con gallinero, sí, pero no en Madrid. Claro. Viven en un Yo pueblo. tengo que decir, yo tengo amigos con gallinero en Washington y eso no hay quien lo pare. O sea, es que no das abasto a comer huevos. No, sí, tienes que empezar a regalar huevos Pero a todos vamos, tus vecinos. Sí, pero ¿y el olor? Ya, es un poco... La comunidad de propietarios igual... Es un poco molesto, sí, pero oye, entre eso y no comer huevos, no sé, es que los huevos van a volver a subir, me temo. Sí. Ayer esta empresa de la que hablábamos, que se anuncia en TikTok, te alquila gallina con gallinerito, un pequeñito, por 30 euros. Pero claro, luego preguntamos y comprar una gallina cuesta 10 euros. Y entonces los 20 son los del gallinero, ¿no? Sí, pero de alquiler de por vida de la gallina y de por vida tuya, supongo. Pero claro, es más barato comprar una gallina y habilitar a lo mejor la terraza para la gallina, ¿no? Sí. Pope. No, si barato sale, sí. Pepera está dando vueltas a ver si es un buen negocio. No, lo que estaba pensando es que hay muchas razas, porque conocí hace tiempo una investigadora del CSIC que están... porque la gallina común, la que hay en todas las granjas, pero hay muchas otras especies, están como protegiendo especies autóctonas de gallinas y de gallos, es decir, que si el tema da juego, a lo mejor podríamos expandirlo por ahí para darle un toque científico, no sé, estaba pensando. Bueno, lo primero tiene que ser una gallina con un certificado sanitario espectacular y limpio. Por el tema de la gripe aviar, porque por eso está pasando esto, ¿no? Sí, por la gripe aviar, sí. ¿Y cómo se saca, cómo se le hace un análisis a una gallina para...? Bueno, le sacas sangre y mira si estará ahí el virus, ¿no? No sería muy difícil. No sería complicado. O a lo mejor se deja meter un bastoncito en el pico. En el pico, ay, de verdad, pobre gallina. O en algún otro lado. Que ¿ayer visteis el eclipse o...? Nada, yo no vi ¿Qué eclipse? ¿En serio? Qué despistado, no me he enterado de las gallinas del eclipse. No, sí que me enteré del eclipse, pero por por te enteras del cambio de hora, que casi llega tarde. Sí, también. Estoy escribiendo un nuevo libro, yo creo que me hace estar más despistado. Estás eclipsado un poco, ¿no? Sí. Oye, la semana pasada nos quedó pendiente, Javier, que explicaras la que es, según decías tú, la madre de todos los giros de guión. Vale. El titular es el siguiente... es domingo 10:15. Claro, el titular es el siguiente: la energía oscura no es lo que se creía que era. Y claro, cabe preguntarse, ¿y qué se creía que era? Exacto, ¿y qué es la energía oscura? También. Bueno, esto es una crisis de la cosmología. Joder. Es una cuestión seria, sí, realmente. A ver si logro hacer un telegrama. Y podemos pasar a otro Imagínate tema. que es un vídeo de TikTok, ¿vale? 20 segundos, ¿es eso? ¿O cuánto? Puede ser un poquito más, pero... Venga, vamos ahí. Según la teoría de la gravedad de Einstein, es la relatividad general, dice, la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse, ¿no? Esto quiere explicar que la Tierra gira alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra y todas estas cosas. Pero si se lo aplicas al cosmos entero, al universo entero, resulta que el universo no es estable. Es como una pelota de baloncesto de estas que se queda suspendida encima del aro y no termina de caer. Va a caer, o va a entrar o va a salir. Pero todavía hay un momento en que todavía no sabes para dónde va a ir. Y está siempre así. Sí, el universo de Einstein es así. Entonces, si la pelota cae dentro de la cesta, el universo se comprime. Y si cae fuera de la cesta, se expande. Eso es lo que dicen sus propias ecuaciones. Pero claro, Einstein, en 1917, creía que el universo era estático, como todo el mundo entonces. O sea, todo el mundo creía que el universo... Faltaban 10 años para que se descubriera que estaba en expansión por Edwin Hubble, el astrónomo y abogado que descubrió esto en un telescopio muy bueno, que es el mejor telescopio de su época. Entonces Einstein, antes de saber que el universo estaba en expansión, introdujo una chapuza en sus ecuaciones, sus elegantísimas ecuaciones, les metió una chapuza para evitar que el universo se colapsara por la atracción gravitatoria entre sus partes. Y entonces este término es una fuerza que expande el espacio, por la que el espacio se expande y compensa la atracción gravitatoria entre las galaxias, de manera que garantiza que el universo está estático. Claro, a mí me está costando entenderlo y te estoy viendo gesticular todo lo que estás gesticulando en el estudio. Es que no puedo evitarlo. Y aún así me está costando. El tema, yo creo que
lo que descubrieron... Espera, que no he empezado a contar de qué va esto. Por eso, empezado todavía. no, es que yo te estaba escuchando y todavía no he llegado al meollo. Esto hay que saberlo para poder entenderlo. Vale, esto era el preámbulo. Bien, en los años 90, bueno, cuando Hubble descubrió que el universo estaba en expansión, Einstein dijo, la vaya cagada que he hecho. Esto ha sido el peor error de mi vida, ¿no? Porque sus ecuaciones predecían o que se iba a contraer o a expandir. Podía haber predicho que el universo estaba en expansión. Habría sido su gran descubrimiento. Pero dijo, esto ha sido el mayor error de mi vida. Hasta los años 90, cuando se descubrió que la expansión del universo es acelerada. O sea, que va más rápida cada vez. Y el término que podía explicarlo mejor, en cuanto se descubrió esto, fue justo el gran error de Einstein. Se llama constante cosmológica y es esta tendencia del espacio a expandirse de manera que evite el colapso gravitatorio. En un universo que ya está en expansión, esa misma fuerza lo que hace es acelerar la expansión. Porque como es una propiedad del espacio, cuanto más se expande el espacio, más fuerza hay para seguir expandiéndolo. Esa es la definición de una aceleración. Se retroalimenta, digamos. Bien, y ahora con las nuevas observaciones, los nuevos telescopios que tenemos maravillosos, resulta que es verdad que el universo está en expansión acelerada, pero menos acelerada que antes. O sea que es como si la expansión acelerada es pisar el acelerador a tope en el coche. Y no es que levantes el pie y pises el freno. Simplemente es que levantas un poquito el pie del acelerador. ¿Pero menos acelerada que hay de lo que se pensaba antes o es que no, antes que va cambiando? Menos acelerada menos? Que cuando nació el sistema solar hace 4.500 millones de años. Claro, lo que han hecho este telescopio que se llama DESI es que están apuntando a muchos rincones del universo, muchas galaxias diferentes, y ven de alguna manera atrás en el tiempo. Y se dan cuenta que a veces el universo se ha expandido más aceleradamente y otras menos aceleradamente. Y esto es una gran sorpresa porque las fuerzas no cambian con el tiempo. La constante cosmológica no es constante. Claro, ¿no? y una fuerza, giro de guión de la gravedad o el electromagnetismo, lo que sea, siempre ha sido igual y siempre será igual. Entonces, cuando se decía que la energía oscura es una fuerza... Bueno, en realidad no es una fuerza. O que podría ser una fuerza... No es técnicamente una fuerza, es una presión negativa. Pero es que no puedo entrar. Bueno, Joder, pero para una cena con vosotros tiene que ser horrible. Entonces... Pero, de hecho, y hay una cosa que ya más graciosa, es que esto lo comentamos, no sé si os acordáis, hace un año o algo así, cuando salieron los primeros resultados y había una parte de... casi de broma, que lo habían anunciado con lo que llamaban un sigma 3, que era una probabilidad entre 400 de error. Sí. Eso lo anunciaron hace un año, pero eso no era... 1 entre 400 no era suficientemente riguroso. Estándar de la física. Ahora lo han anunciado con un sigma de 4,2, que es 1 entre, no sé si 400.000 posibilidades de error o algo así, y así ya lo empiezan a dar por buena hasta que tengan más datos y tengan un sigma 5, que es 1 entre 3,5 millones. Aparte de estas precisiones, la constante cosmológica no es constante, y la aceleración de la expansión del universo es cada vez menos. Esto es una sorpresa enorme. ¿Esto cómo nos afecta? No nos afecta en absoluto. No, pero sí puede ser. O sea, si hay algo que cambia... Esto a lo que apunta es que si eso es cierto, hay algo en esas ecuaciones de Einstein, en esa de la relatividad, en esta constante cosmológica, en algo que puede apuntar a un nuevo paradigma, y la palabra paradigma es fuerte, en la manera de entender el universo. El Adam Rice, que es el que descubrió esa expansión acelerada del universo, dice que este resultado es el más importante de los últimos 25 años en el campo de la energía oscura. Es decir, sí que es algo que te está diciendo... En física, cuando una observación no te encaja con lo que predice la teoría, dices, aquí hay algo interesante. Y este es un caso. ¿Van a subir las mareas o algo? El marisco en Galicia. Dame algo con lo que trabajar. Nuestros oyentes siempre se preocupan por el marisco en Galicia. Sí, exacto. Oye, nos contó Mark Well sobre los trasplantes la semana pasada, trasplantes con órganos de cerdo, que con riñones funcionaban mucho mejor que con hígados. Justo esta semana se ha publicado el caso de un paciente chino diagnosticado con muerte cerebral, al que han trasplantado un hígado de cerdo modificado genéticamente que le ha funcionado durante 10 días. Sí. Bueno, es justo lo que nos explicaba Marc. Es que aquí el contexto es que conocemos perfectamente cada vez mejor todos estos detalles moleculares y celulares como para humanizar cerdos. ¿Qué quiere decir humanizar cerdos? Es decir, que hagan que las proteínas que hayan en sus membranas sean muy parecidas a las humanas y eso pueda llevar a tener trasplantes de órganos de cerdo a humano, que ahora si tú le pones un hígado o un riñón, pues hay un rechazo y no funciona.
Entonces, el hígado era más complicado, pero han hecho esos truquitos moleculares, han tocado un total de 6 genes para hacer que ese hígado de cerdo se haya trasplantado a una persona que estaba en muerte cerebral y durante 10 días ha sobrevivido. Entonces, esto sería como un órgano temporal para un... O sea, lo que han visto es que no genera rechazo, es decir, que puede aguantar un tiempo, pero los análisis... Pero no genera rechazo en 10 días. En 10 días. O sea, que un órgano de cerdo, tal y como está en el cerdo, duraría minutos dentro de un cuerpo humano. O sea, el ataque del sistema inmune y la inflamación dejaría el órgano muerto en cuestión de minutos. Y esto por lo menos ha durado 10 días. O sea, algo está funcionando, ¿no? Sí, ahora, sí. El paciente seguía con su propio hígado. En fin, es que no se puede hacer experimentos con humanos, claro. Y esto era un paciente en muerte cerebral, tenía su propio hígado, no se lo han sacado, pero sí han visto que el hígado está funcionando, el del cerdo, porque produce bilis de cerdo y albúmina de cerdo, albúmina porcina. De manera que el hígado está funcionando y, pues, bueno, es un avance. Bueno, y tanto que sí. Sí. Oye, vamos a hablar de algo que, bueno, siempre hablamos de envejecimiento, pero estas noticias son muy particulares. ¿Os acordáis aquello de lo de pasar un poco de hambre ayuda a frenar el envejecimiento? Bueno, pues de los mismos creadores llega ahora pasar frío también podría frenar el envejecimiento. Hay un estudio que demuestra que la hipotermia impulsa la desaceleración del envejecimiento epigenético. Sí. Claro, esto mezclado con el calentamiento global significa que vamos a vivir menos, lo mires como lo mires. Sí, bueno, depende. Pero porque vayamos todos a Groenlandia. Eso sí, Porque, pues, bueno, sí. no nos van a dejar entrar. No, aquí se están acumulando datos, ¿eh? Es decir, esa hipótesis, bueno, parecía que podía ser válida, pero ahora ya empiezan a haber datos que sí que demuestran que 2 tipos de frío pueden retrasar el envejecimiento. O sea, el estudio más reciente es con ratones a los que se les ha forzado a hibernar. A hibernar es como que bajas la temperatura corporal y reduces el metabolismo. Entonces, con estos ratones lo que se han visto es que con esta temperatura corporal más baja y este metabolismo más reducido, al cabo del tiempo los marcadores epigenéticos de edad sí que se han reducido. Es decir, que sí que están envejeciendo menos en este estado de hipotermia. Y luego ha habido otros investigadores que han analizado todo el tema de inflamación y de estrés oxidativo asociado a esas reacciones a frío intenso, como bañarte en agua helada y tal. Y sí que encuentran que también pueden reducir un poco el envejecimiento. Por otro lado, es algo que tiene cierta contradicción porque cuando miras la longevidad de las personas en países fríos o templados, se vive más en templados que en fríos. Es decir, que puede haber otras consecuencias negativas de vivir en ambientes muy fríos. Pero sí que a nivel celular sí que retrasa. El experimento de ratones lo han hecho manipulando el cerebro, una zona del hipotálamo cerebral, que está implicada en la regulación de la temperatura del cuerpo y en otras funciones fisiológicas. De manera que, hombre, queda una esperanza o una vía abierta a que podamos manipular nuestro hipotálamo para hacer creer a nuestro cuerpo que está pasando frío, aunque no lo esté pasando, ¿no? Oye, el otro Porque día... la verdad es que una cosa que para pasarse la vida aletargado para poder vivir más allá no tiene mucho sentido. Una vida muy incómoda, ¿no? Que el otro día os contaba un caso que había visto en la televisión americana de unos policías que habían conseguido resolver un crimen porque recogieron ADN en la escena del crimen. Y no sé a quién se le ocurrió contactar con las empresas genéticas que hacen secuenciación del ADN, que la gente envía una muestra de saliva y te lo secuencian y tal. Entonces lo mandaron a esa compañía y ese ADN coincidía con alguien que había mandado su ADN a esa empresa, ¿no? Sí, o con un familiar. O con un familiar, exacto. Y encontraron al posible autor, lo cual puso encima de la mesa la privacidad de este tipo de compañías. Esta semana se ha sabido que la empresa americana pionera en esta secuenciación genética, tú la conoces, espera, que es 23andMe, se ha declarado en quiebra y tiene 15 millones de clientes, 15 millones de personas que le han enviado ADN, lo cual significa que hay una enorme conexión. O sea, van a subastar los datos. Claro, la pregunta es, o sea, ¿quién da a delete, ¿no? ¿Quién borra todo esto, no? Cada usuario puede borrar el suyo. De hecho, el fiscal general de California les ha recordado a los usuarios que pueden borrarlo antes de mayo, porque en mayo van a subastar. El 23andMe va a subastar los datos de los ¿en serio? ¿Lo van a subastar? Lo van a subastar. Joder, pues eso tiene mucho valor al final. Desde estudios... Ha sido muy útil en investigación.
ahora que se pueda rentabilizar es lo que le ha pasado a la empresa esta, ¿no? Claro. Que no ha logrado rentabilizar esos datos. Ha sido un logro conseguirlos. Y encima... Voluntariamente. Voluntariamente, cobrándole a los, a los que han aportado los datos. 23andMe antes de quebrar intentó que la compraran y había sospechas de que podía pasar estos datos a empresas aseguradoras y tal. Y que ese es el gran temor, ¿no? De que estos datos que están asociados a personas... Y yo me acuerdo cuando nació 23andMe, yo estaba en Estados Unidos, había un artículo en New York Times donde ofrecían en fiestas en Nueva York, con la jet set, con gente de alto standing, poner un poco de saliva en un tubito para que te analizaran el ADN. O sea, fiestas genéticas. Sí. Yo escribí un artículo que se llama Fiesta pija para recolectar tu ADN. Sí. Y claro, sin pensar, la gente lo hacía, vale, y estaba dando esa información que ahora vemos tan sensible. Sí. Yo creo que la intimidad no existe, sinceramente. Sí, la intimidad ha desaparecido, esto le digo yo a mis hijas, sí, que tengan mucho cuidado, que todo lo que se sube, no solo por la todo lo que se sube ya no se puede bajar. No solo por la genética, Sí, que son todos nuestros ¿Y datos, por qué se llama 23 y yo? 23 es el número de cromosomas humanos. Joder, qué tonto son soy. los 23 cromosomas. Perdón por mi ignorancia. Hombre, no, es un nombre de empresa un poco fallido también. Ah, sí. Hombre, No. 23 y yo. 23 y yo, sí. No suena- No, está bien, ¿no? Suena bien. Cuando te enteras de que hay 23 cromosomas, pero sí. Oye, vamos a poner el arranque de un documental, y además lo narra un amigo de este programa. Ha pasado por este programa. Ha pasado, yo lo he entrevistado. Oye, pues No amigo será es Tom Obama. Hanks. Venga. Que era Obama. 5 years in the making, with 180 separate expeditions, revealing new discoveries only found here. For the first time, experience the strength, the heart, the hope, welcome to the Americas. Joder, que dan ganas de ver el documental. No me digas que no. Yo ya ¿no? lo he empezado. Sí, Y sí. la peli del Washington Post, donde hace de Ben Bradley. Es verdad, qué buena peli. Bueno, se ha estrenado, está en España en Movistar Plus este mes, la serie documental The Americas, que es una producción de la BBC y de NBC, la americana, sobre las maravillas naturales del continente americano, desde el Ártico hasta la Patagonia. Está narrada en la versión inglesa por Tom Hanks, con banda sonora de Hans Zimmer. Suena como hemos visto que suena y luce maravillosamente. Detrás de ella hay también un científico español, que es Óscar Cusó, que es biólogo y ha sido director de rodaje en The Americas. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tienes aspecto de director de rodaje de documentales de naturaleza. Con la Es que gorrita. has vestido de camuflaje Con la casi, gorrita. tío. Con la gorrita. He venido camuflaje, en realidad voy con traje todos los días. Ah, sí, ¿no? Te has puesto el traje. Sí. Lo peor que te ha pasado durante el rodaje de esta serie, ¿qué ha sido? Lo peor, quedarse sin un generador a 5.400 metros de altitud, no tener baterías y decir, ¿y ahora qué hacemos? Bajar pago. Y que aparezca la escena allí, el águila o el animal que sea, y dices, no lo puedo grabar. Tal cual, así fue. Bueno, no bajé yo mismo, pero sí tuvimos que mandar a una persona que fuera a agarrar un generador más grande, que después las mulas que usamos para cargar todo el equipo no podían cargar. ¿Esto era dónde? En el Perú, en los Andes tropicales. Y entonces, al final, eso es una anécdota bastante buena, el ayudante del cocinero se propuso para cargar el generador arriba a la montaña. En vez del burro. En vez del burro, y una persona que he hecho muy pequeña que nunca habrías dicho que tuviera fuerza para cargar. Y el tío lo subió hasta arriba. El héroe del rodaje. Ese es el... Claro, porque uno piensa en este tipo de documental y yo supongo que el 99% de tu trabajo es esperar, ¿no? Muchas veces sí, lo que pasa que, bueno, la espera muchas veces se hace agradable. A mí no me importa mucho esperar, y más cuando tienes la naturaleza delante y paisajes espectaculares, o incluso a veces no, que hemos estado esperando osos con los mejores aguacates de Ecuador. Ah, claro. Pero esperando, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puedes esperar a un oso? ¿Cuánto tiempo O sea, estuvimos? ¿días? si tienes ¿Estamos hablando de aguacates. días o...? Bueno, lo que planificas es que el rodaje dure más o menos un mes, entonces cada animal es un cuento distinto, ¿no? Entonces hay unos animales pues que son más pequeños y que están ahí, que son más accesibles, pero otros que son pues grandes mamíferos como osos, que tienes que estar ahí a la espera
y la espera más que perseguir, siempre es esperar a que vengan más que ir tú detrás de ellos. ¿A cuál le has cogido manía? ¿Qué animal? A ninguno. ¿A ninguno? Los adoro a todos. No, claro. pero alguno te caerá peor ahora porque te ha hecho esperar mucho, ¿no? Esperar no, pero algún susto sí que me he pegado. ¿Con qué? He tenido pues un amigo oso bastante cerca y luego jaguares también. Los jaguares son peligrosos. Sí, sí. Y los osos. Bueno, los osos, pues, Las osos, si son madres, mejor mantenerse mejor lejos, ¿no? Sí. Oye, junto a ti también, y además te acompañaba siempre, está Sebastián Guzmán, que es director de fotografía de estos documentales en The Americas, es camarógrafo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Con cuánto equipo cargas o cuántos tipos de cámara llevas? Bueno, normalmente solemos llevar nuestra cámara principal con una lente muy pesada. Al final llevamos como unos 30-40 kilos en la mochila y eso se hace bastante difícil a veces de cargar y nos tenemos que meter muchas veces en sitios que cuesta muchísimo llegar a filmar los animales. Claro, porque parte de vuestro trabajo consiste en un buen camuflaje, supongo, ¿no? Totalmente, sí. ¿Cómo es? Sí. Por ejemplo, en una isla estuvimos grabando monos y nos teníamos que meter en un hide, en una especie como de tienda de campaña camuflada durante 12 horas sin poder salir porque nos tenían que traer incluso la comida porque si no los monos se asustaban. Entonces al final nos toca estar ahí en nuestro... Decidme que alguna vez os habéis disfrazado de algo. Bueno, en la de los osos que hicimos juntos había una pancarta así con diferentes osos dibujados y la foto de rodaje más buena que no sale en la película, obviamente, somos nosotros sacando la cabecita con un cuerpecito de oso muy lindo. Con el cuerpecito de oso, ¿no? ¿Y a cuánta distancia grabáis? Porque cuando ves un documental así te da la sensación de que los animales no se enteran de que estás allí. Yo que grabo a metros de distancia, o sea, las cámaras que tenéis... ¿Estáis a 100 metros o a cuánto estáis? Sí, de hecho en esta localización con los osos andinos estábamos, eran dos acantilados, un río abajo muy grande y estábamos como a unos 100, entre 100 y 150 metros y wow. Al final las lentes que llevamos son muy largas, pero aún así nos costaba muchísimo tener una toma adecuada. Aquí la clave es que Sebas también es piloto de dron y entonces hoy en día con la tecnología del dron hay, bueno... El dron mola mucho. Sí. Claro. Desde luego en esta secuencia de los Andes, si no llega a ser por el dron, un dron bastante pequeñito, estábamos trabajando con el científico que lleva a los osos y nos dimos cuenta de que podíamos estar hasta 5 metros de ellos, que ni siquiera... ¿No se asustan con el ruido del dron? Nada, pues son ruidosos. Sí, pero en este caso, como era tan pequeño y silencioso, me podía incluso meter dentro de los árboles gigantes donde están con los cachorros y estar casi prácticamente con ellos. ¿Y se puede llevar una buena óptica en el dron? Sí, de hecho ese dron era como un poco rompedor porque ya estaba un poco más alto en los estándares de calidad y gracias a él tenemos las tomas que se pueden ver, que mucha gente a lo mejor pensará que es una cámara robotizada o algo, pero no, era un dron y estábamos nosotros arriba del acantilado pilotándolo. Pilotándolo y viendo en tiempo real lo que el dron veía. Efectivamente, eso es. Sí, teníamos un monitor para Óscar, que era el director, y estaba viendo mientras que yo pilotaba, así que estábamos en tiempo real viendo. ¿Y cuánto hay de planificado y cuánto hay de sorpresa? Es decir, ¿vais a grabar los osos o las ranas o lo que sea, sabiendo lo que queréis, lo que esperáis que pase y lo que queréis grabar, o os encontráis comportamientos? Porque tengo entendido que habéis grabado cosas que son científicamente muy valiosas también, que no se habían grabado o que incluso no se conocían, ¿no? Sí, bueno, desde la BBC se procura mucho que haya una narrativa, ¿no? Que haya una historia, porque hoy en día al final el comportamiento animal lo tienes que hilvanar y hacer un poco caracterización de personajes, ¿no? Y entonces sí que hay un preguión, una documentación previa y un preguión, y vas con una idea fija de lo que puedes encontrar. Luego que las variables y las incertidumbres que pueden pasar en los rodajes son múltiples, entonces tienes que tener también flexibilidad, ¿no? De lo que puedes encontrar. A veces nos sorprendemos con comportamientos nuevos, pero sí, vas con una idea fija de lo que quieres. Pero has dicho que convertís a los animales en personajes, ¿no? Esto es interesante, pero a priori tienen que hacer un papel entonces ellos. Mira, la cuestión es que hasta ahora los documentales, antes de los 90, sí eran bastante academistas, en el sentido que se explicaba una biología y un narrador que te cuenta un poco lo que hay detrás, y poco a poco lo que han adquirido es este componente más de entretenimiento, que se tiene que buscar una narrativa, una cinematografía, de plasmarlo de forma cinemática con los mejores fotógrafos del mundo, y entonces cada secuencia es con una pequeña historia, ¿no? Y no es tanto que
que los animales están en el papel, pero tú con el guión y luego sobre todo con la edición lo puedas poner de una manera que atrape la audiencia. Como técnica de montaje, ¿no? O sea, yo he visto algo y hay dos ejemplos. Por ejemplo, ayer estuve viendo el de México y había como una familia de 3 búhos, bueno, de la madre y 3 crías de búho que estaban dentro de un cactus y tenían que dar el primer salto para volar. Y veías como una serpiente que se acercaba. Y 2 de los cachorros salían, no cachorros, de los búhos polluelos salían volando, y uno era como que parecía más tímido. Yo no sé cuánto de real hay en esto, o es en edición que haces que parezca más tímido y ves la serpiente cómo se acerca y creas una cierta tensión, una cierta historia para que... El montaje consigue esa magia, ¿no? Hay un experimento famoso de un ruso, seguro que lo sabéis, de los principios del siglo XX, donde el mismo actor con la misma cara totalmente inexpresiva, según qué pareja que está viendo por el montaje, la cara es distinta, de manera que el montaje puede contar una historia. El montaje es donde se cuenta la historia, básicamente. O sea, tienes las directrices del guión, pero claramente el montaje es donde al final se acaba de montar literalmente, sobre todo en estos casos, ¿no? Bueno, la serie tiene 10 episodios, os ha llevado 5 años hacerla, 5 años, ¿no? 180 expediciones y habéis documentado comportamientos animales que no se habían visto nunca. Está esa rana que es capaz de congelarse y descongelarse, ¿esto lo habéis documentado? Sí. Esto fue un descubrimiento, descubrimos no lo descubrimos nosotros, vi en un paper científico que decía que hay esta rana que está colonizando los glaciares que se están deshelando de los Andes tropicales, y entonces salió un paper en 2020 que decía que tiene la capacidad de congelarse, descongelarse cada día, porque estás en los Andes tropicales pero a altura, entonces las oscilaciones de temperatura diarias son muy altas. Entonces ahí te preguntas, wow, esta es una historia brutal, pero ¿cómo lo filmamos, no? Entonces hablé con la científica y ella me dijo que esas ranas, por hongos y demás contaminantes, no las puedes desplazar. Y montamos esa expedición que os comentaba al principio, de 6 sherpas, 20 mulas, un experto en cámara, para ir ahí arriba a montar un estudio de macrofotografía y filmar por primera vez con un timelapse cómo la rana esta se congelaba y se descongelaba. Claro, cuando estabas contando esto yo estaba pensando en las facturas, ¿no? La factura de Sherpa, la factura del avión, la factura, claro, es la BBC y la NBC, pero esto ¿cómo lo negociabais? Esto es una negociación larga, es un presupuesto bastante alto, entonces claro, esto solo se lo puede permitir la BBC, pero luego es un comportamiento único que también sirve como documentación científica. Ya os enseñaré el momento, lo tenemos grabado en móvil, de la reacción de la científica la primera vez que filmamos esto, que ¿sí? Nos abrazamos todos, estábamos, porque además no salió, o sea, no el primer día que llegas no lo consigues, ¿no? Y más cuando el problema del generador y demás. Yeah. Y fue una expedición en toda regla y uno de los rodajes que me ha hecho más feliz de mi vida. Pero tú lo has dicho, solamente la BBC se lo puede permitir y la NBC. A ver si Televisión Española se apunta un tanto un día. ¿Algún día, no? Si no la narra Tom Hanks, a lo mejor la apunta. Qué buena la narración, ¿eh? Es un poco él la voz de... aporta ese tono, ¿no? Toy Story, ¿no? De caracterización que decíamos antes de animales. ¿Algún uso de 3D en todo el documental? Cero, ¿no? Nada. Lo que sí que hay una secuencia que también nos gustaría comentar, que es muy interesante. En Perú también retratamos el deshielo del Coris Calis, que es una lengua del glaciar Quelcaya, que es el glaciar de los trópicos más grande que existe. Entonces, contactamos con Lonnie Thompson, que es uno de los glaciólogos más famosos, y él lo lleva retratando, de hecho es el primero que reportó el cambio climático en los glaciares, y lo lleva retratando desde los 70. Entonces nosotros teníamos fotos frontales desde los 70, luego las satelitales buenas a partir de los 90, pero nos faltaba un nexo, ¿no? Entonces lo que hicimos es una fotogrametría. Sí, con el dron, precisamente con drones otra vez, se utiliza una técnica que es básicamente llevar una trayectoria, en este caso hacia adelante, hacia el glaciar, y se iban haciendo fotos cada X tiempo, ¿no? Bastantes fotos en total. Entonces eso nos permite hacer una especie como de timelapse, de lapso de tiempo, que se une, en este caso, a las fotos satelitales. Entonces al final podemos ver casi en modo vídeo en tiempo real cómo el glaciar va decreciendo, cómo se va perdiendo, ¿no? La masa de hielo. O sea, aquí la importancia de la imagen para un hecho científico tan fuerte y tan en boca de todos hoy en día como el cambio climático. Tú tienes una foto que es plano secuencia, que
es un timelapse, o sea, cronológicamente y luego a escala, porque vas a satelital, muestras la magnitud del efecto del cambio climático. Igual habría que ponérselo a algunos, ¿no? Para que lo vieran y entendieran. Totalmente. No se lo van a creer. ¿Los tamarinos qué son? ¿Los tamarinos? Son unos monos muy pequeños que viven en el Amazonas, ¿no? Entonces tienen un comportamiento bastante curioso, que bueno, son grupos familiares liderados por una hembra. Entonces la hembra lo que hace es aparearse con todos los machos del grupo, con lo cual luego no sabe nadie que es el padre. Normalmente tiene mellizos, son unos monos que tienen mellizos, y entonces, claro, eso es una carga parental muy fuerte. Imagínate en el Amazonas transportando y amamantando a estos monos pequeñitos arriba y abajo. Entonces lo que hace es que consigue tanto los machos, también las hembras hacen un poco de cuidadoras, que le quiten la carga parental y ella pueda pues comer y seguir luego amamantando a las tiene crías. la ayuda de todos los machos. Todos le hacen de padres. Los padres están desconcertados, no saben, No saben qué ha pasado. no saben bien qué ha pasado, claro. Que tú empezaste con Richard Attenborough, ¿no? Con David Attenborough. Con David, sí. Richard es el actor. Es verdad. Y sí, yo tuve la suerte, acabé Biología y Comunicación Audiovisual y fue llegar y besar el santo, mi primer trabajo con Attenborough. Hombre, Sí. pero no te saltes un paso importante, ¿no? En tu carrera. Fue después contigo. Después. Estuvo en la segunda temporada del Cazador de Cerebros, Ah, sí. Oscar. Sí, lo fichaste. Sí. Y luego te lo ficharon. Sí, fue después. Fue Pasaste después. de David Attenborough a nosotros y pensaba que era al revés. No puede ser. Sí. Bueno, fue un bache entonces, ¿no? Bueno, no, claro, muy bien. Un progreso. Todos Sí, estamos pensando, ahora seguramente mucha gente que está escuchando, en Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? No sé si fue también vuestro, yo qué sé, la persona Bueno. en la que pensáis cuando pensáis en esto, ¿no? Yo empecé viendo documentales con mi abuelo en Hospitalet. Al final era él una persona de posguerra, ¿no? O inmigrante. Y claro, en ese entonces no había ventana al mundo. El ventana al mundo era ver los documentales y ahí es donde se me detonó la pasión por la naturaleza. Pero bueno, también es un tema que bueno, es un legado que ha dejado, sobre todo mensaje, pero sí que la escuela no ha continuado, ¿no? Entonces estamos que, por ejemplo, en Inglaterra está Attenborough y él sí que la BBC tiene la unidad de historia natural, por aquí España no ha habido tanta continuidad en este sentido. Y no pensáis, sobre todo tú, Sebas, en lo que fue capaz de hacer con los medios que había entonces. Totalmente, fue todo un hito en aquel momento y desde luego tiene muchísimo mérito porque ahora mismo hay mucho más medios, es mucho más fácil viajar, puedes casi llegar a cualquier sitio de una manera mucho más sencilla, ¿no? Aunque a veces montemos expediciones y a nivel logístico sea más difícil. Pero sí, desde luego tuvo muchísimo mérito y desde luego su mensaje, yo creo que tanto Óscar como yo por eso estamos haciendo esto, porque gracias a su mensaje pues nos motivó a hacerlo, ¿no? Pero como decía él, bueno, sí que es cierto que la narrativa ha cambiado y es más, digamos, hay que adaptar ese tipo de contenido a una audiencia que se comporta de manera distinta y que al final necesita una historia, ¿no? Como lo que comentábamos antes de la caracterización de los animales y demás, porque es de una manera en la que, digamos, el público empatiza con esos animales y se queda viéndolo. Sí, es curioso esto que dices, porque es verdad que ocurre con el cine igual, ¿no? Exacto. Ahora ves cine de determinada época y te parece que va despacio, porque de repente el cine te ha acostumbrado a otro ritmo, ¿no? Pasa con los documentales también. Exactamente, claro. Sí, o sea, al final la audiencia también reclama un poquito más de entretenimiento y sobre todo de ritmo. Exacto, de y las ritmo. músicas, ¿no? Generan Efectivamente, cierta tensión cuando hay una presa y un depredador, la música te acompaña. Claro. Y el hecho de que no haya tanto, digamos, hecho, digamos, científico, por decirlo así, que sea más una historia con la que te puedas, digamos, identificar, ¿no? Como ser humano, en el sentido de que, bueno, un viaje o drama, al final eso ayuda muchísimo. Pero tenéis conflicto, yo lo apuntaba antes y escurristeis un poco la respuesta, ¿tenéis conflicto con si lo que estáis representando es realmente la realidad o la estáis construyendo una historia que no es fiel del todo a cómo está ocurriendo? Vaya tema. No, sí hay respuesta para esto. Al final lo que tienes que ser es verosímil. O sea, tú estás describiendo un comportamiento que pasa en la naturaleza. Que luego en la edición ese momento sea el momento en el que el polluelo sale del nido por primera vez o segunda vez, eso ya no es tan importante. Tú estás siendo fidedigno a la realidad biológica del animal. ¿Y no habéis sentido la necesidad imperiosa de convertiros en héroes? Antes decía, yo no he visto la secuencia, pero decía Pera, esta serpiente que se acerca al pobre pajarito. ¿No habéis dicho, corta que voy a salvar al pajarito?
Sí, eso nos pasa bastante cuando estás en campo, porque al final ves a veces que, bueno, la realidad es muchas veces brutal, ¿no? Y de hecho, bueno, un compañero mío que estaba filmando osos en Estados Unidos tuvo que salir de su hide y rescatar a un cachorro que se iba a ahogar. Entonces, bueno, tienes ese dilema como de intervengo o no intervengo, ¿no? Es difícil a veces. ¿Qué pasó con los pingüinos de Dinastías? Sí, exactamente. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo es? Esa es otra serie, ¿no? Que hay la secuencia esta donde quedan atrapados en un hueco, y entonces sí que ellos también intervinieron y cavaron para que pudieran salir los pingüinos, ¿no? Pero sí que es verdad que de la escuela naturalista de televisión en Inglaterra siempre ha sido no intervencionista, pero bueno, hay casos extremos que, como este de los pobrecillo el pingüinos. cachorrito, claro, sí, yo lo puedo entender también, ¿no? Hombre, yo recuerdo una escena de estar viendo un documental de naturaleza con Eva, mi hija de 7 años, y intentándole inculcarle todo esto, y había una escena donde había una familia de elefantes que estaban buscando un oasis para beber porque estaban sedientos, y llegan al sitio donde se suponía que había agua y no había. Entonces lo que hacen para ir más rápido es dejarla a la cría allí y ir a buscarlo. Total, siguiente escena, yo con mi hija, con dron, imagino, zoom desde arriba, la cría muerta. Claro, yo creo, y Eva se puso a llorar. Ay, pobre. O sea, es que dices, me cago en el hecho contraproducente. Pero claro que seguro que había alguien allí que llevaba un poco de agua para darle a la cría de elefantes si quisiera. Pero claro, la naturaleza es así, ¿no? La naturaleza es cruel, y entonces no hay una escena, ¿no?, que también filmamos por primera vez, que es orcas cazando delfines. Sí, Ay, pobrecillos. ¿Con quién vas? Claro, es duro. ¿Con el que tiene dándole hambre o con la golpes. comida, no? Sí. Las orcas son maravillosas, pero los delfines son muy inteligentes Pues también. Y además son primos. Son primos, claro. Joder, ¿verdad? Sí, Encima el ese. odio entre primos, es que es así la cosa. Bueno, ¿qué harías en un conflicto humano, no? Los corresponsales de guerra se han planteado eso toda la vida, ¿no? ¿Qué haces? ¿Que quieres ayudar a esa víctima que la van a matar Pero eso es muy curioso cómo los animales nos generan, porque también hay una escena que la vi de la nutria gigante cazando un pez. Y nos da igual el pez, el delfín, bueno, un elefante que sabes que es inteligente, tiene autoconsciencia, se reconoce en un espejo. Vale, pero habría es más tonto que una matada. Que lo de las nutrias gigantes también me flipé, ¿eh? O sea, en el episodio del Amazonas. Hay escalas de conciencia. Peter Singer, el famoso filósofo ético de los derechos de los simios, dice con cierta brutalidad para cierto tipo de público que prefiere matar a un embrión humano que a un perro. Pero un embrión humano no tiene conciencia. Y un perro sí, tiene una forma de conciencia, un grado de conciencia. ¿Que algún mono os robó el iPhone o algo así? ¿Hubo robos de...? Bueno, son muy traviesos, la verdad. Los osos nos robaron un trípode. ¿En serio? Sí, dejamos un trípode digamos, para la noche, para pasar la noche y no tener que cargarlo arriba y abajo. ¿Para qué lo quieren? ¿Lo pusieron en Wallapop? Claro, no, les atrae el olor, ¿no? En la mochila seguramente que habría algo de, a lo mejor, de los emparedados. Claro, algo de restos de comida o algo, y como tienen un olfato tan potente, pues se conoce que por la noche se dio una excursión y decidió jugar con estos trípodes y tirarlo por el acantilado. Sí. Y entonces tuvimos que a la mañana siguiente tuve que sacar el dron y buscar el trípode, y gracias a los expertos de escalada que teníamos pudimos recuperarlo. Pero lo encontraste con la cámara. Claro, lo encontré con el dron porque al final lo tiraron por el acantilado y estaba colgado justo de una parte de la vegetación. Será desgraciado el oso ese. Yo debo decir que el capítulo que más me gustó, que lo comentábamos antes, era el de la costa atlántica, donde, porque Amazonas te lo imaginas, Andes te lo imaginas, es un poco más clásico, pero esa donde sale Nueva York, el Central Park, con los mapaches, con un mapache allí saliendo por la noche a buscar cosas, o el águila en Chesapeake Bay, que había los águilas allí cazando, o caballos salvajes, que era decir, wow, naturaleza dentro de un entorno mucho más cercano al nuestro. Me imagino un documental que es en la casa de campo, que nos sorprendería incluso más. Bueno, pero habría conejitos ahí, sí, pero poco más, ¿no? Claro, no, digo Casa de Campo, una cercanía que ya no son solo estos espacios que parecen muy lejanos. Remotos, exactamente, sí. De hecho, los caballos, por cierto, son españoles. Se dice que, los científicos saben que todos esos caballos naufragaron debido a la época de los colonizadores españoles, y naufragaron y ellos consiguieron nadar hasta esas islas, a estos bancos, y cavan hoyos, porque saben dónde hay agua, entonces cavan hoyos
de agua de manantial para poder beber. En la zona de la costa este de Estados Unidos. Exactamente, sí. Donde está Ocean City, que hay una reserva de caballos. Efectivamente, que están protegidos. Sí, de hecho allí estuve yo grabando estos caballos y están totalmente protegidos. De hecho, bueno, hay mucho cariño. La gente de allí les tiene muchísimo cariño. Puedes ir a visitarlos. Es un lugar precioso porque es una playa donde convives con los caballos, ¿verdad? Efectivamente, sí. Que, oye, se llama The Americas. Si hubiera que hacer un documental que fuera España, ¿sabes? Se plantea este proyecto y lo tenéis que llevar, lo narraría, yo qué sé, Bertín Osborne, por poner de ejemplo. ¿Esto cuánto costaría? No nos vamos a mojar, mucho dinero, pero claro, hacerlo es más una escuela, no es tanto lo que cuesta, sino es la tradición esta, ¿no? Que decíamos de hace tiempo, de tener los mejores profesionales del mundo, gente que cree y luego una audiencia que, como comentábamos algo, ¿no? Que aquí ha habido un agujero, ha pasado algo de que tuviéramos a un personaje tan importante como Félix Rodríguez Lafuente y luego los documentales pasen a tener la reputación de hacer la siesta. Entonces, hay algo que ha fallado entre medio, ¿no? Entonces, es muy importante que para darle la voz a la naturaleza y para concienciar a la gente, se vaya construyendo algo que a futuro, ¿no? Que haya maestros y discípulos y que se engrane una buena estructura, ¿no? Claro, pero en el caso vuestro, el documental es compartido BBC, que es televisión pública, NBC, que es una empresa privada, pero es una empresa que pertenece a Xfinity, ¿no? Y que es dueña de Estudios Universal, por ejemplo. Le interesa también, digamos, supongo que Tom Hanks está implicado por esto, ¿no? Pero ahí hay dinero público, esto es lo más importante. Sí, pero que comparar la BBC con televisión española es deprimente. No, pero se plantea un televisión española Movistar, ya que Movistar emite estos... O sea, podría darse el caso, y profesionales sí, falta escuela, pero bueno, estáis vosotros, seguro que hay más. Hay muchos más, sí. No es cuestión de querer también, ¿no? Sí, sobre todo por parte de los productores, por parte nuestra estaríamos encantados. Yeah. Pero no te quiero poner en un brete, pero 10 millones. Más. 20 millones más. Para la serie que hemos hecho nosotros. Para una serie similar, pero en España. 6 capítulos con la naturaleza española de arriba abajo. Ostras, no te lo sabría, te lo diría, pero no, te lo juro que no. ¿El presupuesto de esta es público? ¿Se sabe cuánto es? Esto es, se sabe, pero... No estoy seguro si es público. Es la serie, lo que sí sé es que es la serie más cara de naturaleza que se ha hecho nunca. ¿En serio? Sí. Porque hay más episodios que nunca, son 10, es la cadena americana, luego hay personas como Tom Hanks que tienen su caché. Su caché, efectivamente. ¿Se emite en la NBC, en la serie? Sí. ¿En la plataforma o en abierto? No, primero en abierto, en NBC, los domingos por la tarde, y luego al día siguiente ya la pueden ver en Peacock, que es la plataforma, digamos, como el Movistar de NBC. Sí. En España, lo de Peacock creo que se ve en Sky, si no recuerdo Sí, mal. efectivamente. Sí. Creo que tienen un acuerdo con ellos, sí, pero primero yo creo que tiene el estreno Movistar, que compraron los derechos. Me gustaría saber cuánta gente lo ha visto, o sea, qué tal ha funcionado, no sé si lo sabéis. En Estados Unidos se ve que el estreno es la serie más vista en los últimos 6 años. ¿En serio? Sí, y de naturaleza. No, serie de todo. Serie de cualquier 15 tipo. millones de espectadores en la primera emisión. Luego la continuidad, los siguientes ya no tengo los datos. Pero qué bueno. Pues, Oscar Cuso, que es biólogo, ha sido director de rodaje en The Americas, en esta serie, y Sebastián Guzmán, acompañaba también a Oscar, director de fotografía y camarógrafo y piloto de dron. Oye, os agradezco mucho contar. Y cargador de generadores. Sí. Y negociador con primates y tantas otras cosas que ha tenido que hacer. Bueno, pues tenéis una página en LinkedIn, supongo, ¿no? Pues si alguna televisión pública en España... Instagram. Instagram se usa mucho ya hoy en día, al final. Oye, gracias por venir y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y Pera, Javier, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.